¿cuáles crees tú que puede ser lo más grave que le puede ocurrir al país, ya yéndonos de frentón, o sea, poniéndonos pesimistas primero, para después dar la parte positiva, pero primero lo más malo que le podría ocurrir al país bajo estas circunstancias y que la economía se derrumbe? ¿Cómo ves tú ese panorama? Bueno, que pierda en el plebiscito que viene ahora, que pierda el rechazo, que gane el apruebo, que se cambie la constitución, que se cree una asamblea constituyente y que se impongan todas estas ideas que vienen desarrollándose desde el Foro de Sao Paulo para al final instaurar una dictadura neocomunista, como la hemos visto en varios países, entre ellos Nicaragua, Venezuela, que ha sido totalmente destruido. Piensa usted que Venezuela es el país más rico de Iberoamérica y hoy día es uno de los países más pobres. Chile hoy día es el país más rico de Iberoamérica en cuanto a ingreso per cápita y podría también destruirse de una forma muy similar a cómo se produjo la destrucción de Venezuela y llevar a la gente a la hambruna con éxodos masivos de chilenos que tratarían de salir del país antes de quedar atrapados en el proceso. Ya vimos la destrucción de Argentina. Argentina tiene hoy día cerca del 40% de pobreza, uno de los países más ricos del mundo también. De hecho, Argentina fue quizás el país más rico del mundo hacia el año 2010, 2015, perdón, en el año 1910, 1915, y desde ahí ha habido una decadencia relativa que los ha llevado hoy día a un nivel de desarrollo inferior al chileno, que es una cosa impensada en el pasado, y hoy día que nosotros llegamos a tener 7,7% de pobreza, hoy día probablemente eso ha subido, pero Argentina está llegando a 38, 39, algunos dicen ya 40% de pobreza, que es una cosa impensada. Entonces lo peor que le podría ocurrir a Chile es que perdiera el plebiscito, que ganara el apruebo del cambio de constitución, porque el cambio de constitución es destruir todas las barreras para garantizar la libertad, para garantizar la democracia y para garantizar todo este desarrollo que hemos tenido, no en los últimos 30 años, este desarrollo que hemos tenido en los últimos 45 años, que realmente ha sido uno de los desarrollos más altos de la historia del mundo occidental. En ese sentido, Chile fue un país muy exitoso, pero no hasta hace poco, fue exitoso hasta más o menos el año 2006, y quizás todavía uno podría pensar hasta el año 2010, 2013, porque ya el último año del primer gobierno de Piñera no crecimos, pero los primeros 3 años sí crecimos, entre el 2010 y el 2013 sí crecimos, pero ya se habían introducido una serie de modificaciones legales y jurídicas que auspiciaban un mal futuro. Entonces, ya se habían creado las condiciones para la hecatombe, pero todavía estábamos creciendo. Entonces, yo te diría que se creció muy bien hasta el año 2006, desde el año 74, 75. Pero hoy día, si no cambiamos las leyes laborales, ¿no? Si cambiamos las leyes tributarias y no cambiamos las condiciones educacionales para crear expectativas mejores, nadie va a invertir en Chile en las magnitudes que se invertía antes. Y eso va a significar menos empleo, menos ingresos, más frustración, más pobreza y paralizar el país. De hecho, el país hace ya unos 10 o 12 años que no crece. Somos el país con el ingreso per cápita más alto de Iberoamérica, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque hace 12 años que no crecemos en términos relativos. Ok, de acuerdo a lo que tú nos has mencionado, Daniel, y en un par de oportunidades has nombrado al Foro de Sao Paulo, que también, cierto, tiene que ver con lo que es el Grupo de Puebla, porque lo integran las mismas personas, cierto, con la única diferencia que están tratando de darle Sí. otro perfil, pero en el fondo es lo mismo, y están siguiendo Ujú. un plan que está ya previamente establecido y que lo están siguiendo muy ordenadamente. De acuerdo a eso, de acuerdo a tu conocimiento, de acuerdo a las investigaciones y estudios que tú haces como director y presidente de ICAES, en todo lo que es estos temas, ¿cierto?, de análisis estratégico, de análisis económicos, de desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves el panorama de los demás países de Latinoamérica? El caso de Colombia, el caso de Ecuador, Panamá, el caso de Bolivia, que es bien interesante lo que ocurrió en Bolivia, Perú, qué sé yo, ya nos hablaste un poco de Argentina, pero ¿cómo se ven estos otros países desde tu punto de vista como economista, especialista en este tipo de temas y sobre todo en la parte de estrategia y defensa? Claro. Bueno, esto es una guerra ideológica, política, subversiva, antisubversiva, panamericana, que se da en toda la región iberoamericana, pero también se da en Estados Unidos y Canadá. Y se nota mucho en las universidades, donde hay un nivel de captura ideológica enorme en América Latina, pero también en Estados Unidos. Las escuelas de ciencias sociales en Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con los estudios de ciencias sociales, está muy orientado a la izquierda y a la extrema izquierda. No en todos los centros, hay varios que todavía mantienen un cierto nivel objetivo y serio, y de alto nivel en Estados Unidos, pero hay mucho adoctrinamiento ideológico y de construcción ideológica en Estados Unidos y también en la universidad en Canadá.
Entonces esto no es solamente un fenómeno iberoamericano, sino que ahora lo estamos viendo también en Estados Unidos. Ustedes mismos nos pueden contar más sobre eso, ¿no? Sobre lo que está pasando ahora. Ahora, todo esto parte el año 90, cuando cae la Unión Soviética, y ya los años 80 Fidel Castro venía pensando en qué hacer, porque él veía que se iba a derrumbar el sistema, porque ya el año 86, 87, 88, los últimos años del régimen soviético, habían disminuido brutalmente los aportes de la Unión Soviética y de los servicios de inteligencia soviéticos a Cuba, porque Cuba, a través de estos fondos, financiaba una serie de proyectos subversivos y terroristas en Iberoamérica, a través de la Dirección de Inteligencia, en combinación con la KGB, en fin. Ellos vieron que se les había bajado mucho los ingresos en esos años, entonces Fidel Castro buscó alguna fórmula alternativa. Y cuando se sorprendió viendo la caída del muro de Berlín en el 89, antes del año 88 se había abierto la cortina de hierro en toda Europa, y después el intento tardío de golpe de Estado del año 91 en Moscú por el Partido Comunista, que fracasó, entonces Fidel Castro se convenció de que el comunismo había caído, y había caído en el mundo entero, y había caído en la Unión Soviética, que dejó de existir, y había caído en toda Europa Central, en Polonia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia, en fin, todos estos países de Letonia, Lituania, Estonia, que habían sido capturados por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Y China había cambiado de un régimen de economía comunista a una economía capitalista varios años antes. Ya había empezado con Deng Xiaoping, en el año 78, un cambio de la economía comunista a la economía capitalista, a la economía de mercado. Y fue muy violento el crecimiento que tuvo China a partir del cambio. Deja la economía comunista, adopta la economía capitalista y de mercado y empieza a crecer como avión China. Entonces no había referentes en el mundo comunistas que quedaran, excepto quizás Corea del Norte, que es casi un fenómeno arqueológico de comunismo puro, muy raro, que todavía se mantiene. Pero Fidel Castro no quería caer y el comunismo cubano no quería caer. Por lo tanto, a través del Foro Sao Paulo consiguieron obtener muchos recursos de Brasil, lograron conseguir que Ignacio Lula da Silva llegara al poder en Brasil, y más tarde, a través del Partido de los Trabajadores, en combinación con los cubanos, lograron que Dilma Rousseff reemplazara a Ignacio Lula da Silva en el poder en Brasil, y durante en las primeras décadas Cuba le sacó muchos recursos a Brasil para sostener a Cuba y muchos recursos para promover una especie de neocomunismo con variantes que se había desarrollado en Iberoamérica después de que Cuba había, en el Foro de Sao Paulo, reunido a todos los partidos de extrema izquierda y comunista de Iberoamérica, no la izquierda normal, solamente la extrema izquierda y los partidos comunistas, combinados y dirigidos por Cuba, los que idearon nuevas fórmulas para enfrentar esta nueva realidad. Y de ahí sale gradualmente una propuesta de la FARC de que ellos estaban empezando a obtener recursos a través de apoyar a los narcotraficantes y después de combinarse con ellos. Y esto se fue generalizando y buscaron como fuente de fondos combinarse con el narcotráfico no solo en Colombia, sino que a nivel regional en toda Iberoamérica. Y hacia el año 99 y 2000 y 2001, con Chávez logran capturar Venezuela. Es Cuba la que logra capturar Venezuela a través de un proceso gradual de transformaciones que parte con el Caracazo muchos años antes, y logran sacarle gigantescos recursos a un país que en ese momento parecía como el más rico de Iberoamérica, y en un proceso de 10 o 15 años destruyen Venezuela, y ahora todavía hay algunos recursos que mantiene solamente el régimen, pero el pueblo está votado, y han salido al exterior arrancando de la extrema pobreza alrededor de 4 o 5 millones de venezolanos que se han ido a todas partes del mundo. Ese fenómeno de captura de recursos de Cuba, a través de la DI, la Dirección de Inteligencia, hoy día está buscándolo en otros países. Y como en Brasil se salvó de este proceso parasitario, si se pudiera llamar, con la llegada de Jair Bolsonaro, bueno, lo consiguieron en Argentina. Y Argentina, después de Macri, vuelve a ser capturado por el Foro Sao Paulo, y el Foro Sao Paulo está obteniendo recursos para Cuba de Argentina, pero Argentina está con una crisis económica muy, muy grave. Entonces, es muy difícil sacar recursos en cantidades significativas de Argentina con el nivel de destrucción que tiene. Y ver a Chile como un país muy rico, que tiene una enorme cantidad de fondos de los trabajadores que están ahorrados en los fondos de pensiones, de capitalización individual, a través de la AFP, y ver que con 220.000 millones de dólares, que es más o menos lo que había en el fondo, Cuba podría vivir 10 o 15 años con su revolución panamericana del socialismo del siglo XXI, están tratando de concentrar todos sus esfuerzos en Chile para capturar, destruir Chile, robarse estos fondos y sostener la revolución otros 10 o 15 años. Pero en el proceso Chile va a ser destruido y vamos a caer en la pobreza. Ok, lapidaria tu apreciación. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño alto en este momento, Daniel, para saludar a quienes nos están siguiendo en el chat en directo. 158 personas actualmente, hemos llegado a 165. Hay 135 me gusta, así que
Vamos, vamos subiendo, no sean flojos. Arriba los likes porque es la forma en cómo se mantiene el canal y cómo los motores de búsqueda, ¿cierto?, lo promueven y hacen que más gente